Magnificat anima mea Dominum, et exsultat spiritus meus in Deo salutari meo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordamos que sin su gracia y sin su auxilio no es posible nada en la vida de fe y en la vida cristiana. Por ello pedimos la gracia de un corazón dócil, disponible, atento a las inspiraciones del Santo Espíritu, para así renovar en este día de oración nuestra identidad, nuestra conciencia de ser hijos, de ser apóstoles, y renovar el deseo de estar en siempre movimiento, de crecimiento en la fe, en la esperanza y en la caridad. Todo esto lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Muy bien, una vez más bienvenidos a todos. En las coordenadas que planteamos ayer, espero que más o menos hayan sido orientativas, orientadoras. Arrancamos ya propiamente esta mañana. Ahí está, sí se ve la presentación, ¿cierto? Y como les decía, el esquema que vamos a seguir en estos días es bastante sencillo y simple para que no nos perdamos. Te lo recuerdo para que también estemos en la misma página, que es de las orientaciones o las palabras que dirigió el Papa Francisco el 2004, tomar alguna ideita que está en cada uno de esos párrafos, sobre todo extraer algún elemento bíblico que hay en él, para de ese elemento bíblico poder nutrir nuestra oración. ¿Ok? Entonces, en esas coordenadas zambullámonos en esta primera mañana de oración, que está enfocado un poco en esto que el Papa expresa así, arrancando ese primer párrafo, digamos, de su exhortación, que es una invitación a los movimientos a preservar la lozanía del carisma, preservar la lozanía del don recibido. Perdón, ahí puse mal la diapositiva. Y creo que como estas cosas de la fe, siempre no demos nada por descontado, ¿no? Una vez más no digamos, ok, ya entendí lo que significa la frase, vamos para adelante. Sino tomémosla con mucha delicadeza, ¿no? Con mucha reverencia, con curiosidad. Digamos, Señor, ¿qué puede haber detrás de esta indicación del Santo Padre? ¿No? Algunas cosas él mismo dice y otras intentemos nosotros seguirla explorando, ¿no? Porque como es un contenido espiritual, el Papa dice algo, nosotros al recibirlo también lo vamos enriqueciendo, o podemos enriquecerlo, que es un poco el ensayo que quería hacer en esta mañana. Partiendo como que ya me conoce otra vez, intento hacer que es de las palabras, siendo delicado con el mismo texto, con lo que se dice. La frase arranca con un verbo que no hay que dar por descontado, porque en mi opinión ahí está parte de la clave. Dice, me recuerdo, preservar, ¿cierto? Después ya viene lo otro. Y eso ya nos pone, o puede darnos una indicación, ¿no? Como una especie de señal. ¿Qué significa preservar? Preservar, ahí le ponía la definición del DRAE, si alguien no la tiene fresca, ¿no? Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo. Es decir, cuento corto, conservar algo que ya ha sido dado. Y quisiera que centráramos nuestra atención en ese misterio. Es decir, preservar no es crear, ¿cierto? Preservar no es producir, ¿no? Preservar justamente es incluso algo, te dicen, a todos nos ha pasado, te dan algo valioso y te dicen, oye, por favor me lo cuidas, ¿cierto? Pero eso ya está, a uno ya se lo han dado. La acción de uno es cuidarlo. Por tanto, creo que detrás de esta palabra que utilizó el Santo Padre puede haber un misterio grande a contemplar espiritualmente, que es recordar la primacía del don. Y con esta frase quiero decir, recordar que para estar en movimiento, lo que vamos después también a contemplar, a intentar renovar en el corazón, hay que partir
de aquello que se nos ha dado. Ya vuelvo al punto de ayer, que creo que ya lo recordamos, ¿se acuerdan? Algo parecido con la vida espiritual en general. Esto no está centrado en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios realiza y nosotros intentamos preservar. Muy diferente. Y miren cómo una palabrita ya nos habla a este misterio, y al final esto que a mí nos puede poner en una actitud, creo yo, mariana, que puede marcar, ojalá marque todo este sábado. Porque les recuerdo, no sé si también en otro retiro dice este exégesis, que me parece, esta interpretación que me parece muy bonita, que es de María. Sabemos que en la Escritura se nos dice poco, pero lo que se dice es muy importante, ¿no? Y de María tenemos dos verbos según la Biblia, y que Lucas lo repite dos veces en el capítulo 2, ¿no? 19 y después 52, si no me equivoco. Dice, María, por su parte, ¿recuerdan? Guardaba y meditaba todo esto en el corazón. No sé si alguno alcanza a percibir una semejanza entre guardar y preservar. De hecho, son casi sinónimos. Es más, la palabra griega que dice, que traducimos por María guardaba, en griego es sinetereo, que literalmente significa mantener con vida. Algo que está vivo, mantenerlo vivo. Entonces miren, y bueno, y vamos una palabra, ¿no? Tengo que ir un poco más rápido porque si no, nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde. Pero creo que entendemos, en preservar la lozanía de la gracia recibida del carisma nos pone ya de antemano ante una actitud receptiva, de acogida, de poner la mirada, ok, hay que preservar la lozanía del carisma, hay que preservar una gracia. ¿Qué significa eso? ¿O cómo hacerlo? Quedémonos con esa pregunta hasta ahorita. Intentemos ir a responder esta inquietud con la palabra de Dios, que es lo que el Papa ya también hace en el mismo pasaje, en el mismo discurso, porque a esta frase a esta invitación de preservar la lozanía del carisma, pone un pasaje. Entonces, para entrar en este misterio de contemplar el don, les ponía esta imagen, no sé si alguno la conoce, es una pintura famosa de Van Gogh, que se llama Los primeros pasos, ¿no? Una imagen campesina en la cual todos son brazos abiertos, ¿no? Uno es entregado, uno es llevado, el otro es recibido, para entrar un poco en este misterio del intercambio de dones. El Papa nos sugiere un pasaje que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, ¿no? Versículo 4, en concreto cita el Papa, y yo quisiera acá leer un poquitín antes, un poquitín después, y ubicarnos ahí. La frase que el Papa cita en el discurso es esta, ¿no? No olviden el primer amor. Que por ahí de pronto han escuchado esa cita, ¿no? No olvidéis el primer amor, que es lo que está en este versículo 4. Entonces, veamos un poquito este pasaje porque creo que puede ser interesante y es uno de los pasajes que les propongo para poder rezar hoy en la mañana. Junto a este voy a poner un par más que pueden complementar, pero creo que este podría ser el centro. Estamos en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Algunos se asustan con el libro del Apocalipsis porque dice que está lleno de cosas, imágenes y todo, pero no hay que asustarse, es una maravilla, está lleno de imágenes y símbolos. Obviamente hay que tener esa consideración literaria. El capítulo 2 es el inicio de lo que se llama, lo llaman los biblistas, ¿no? El discurso a las iglesias. ¿No se acuerdan? Hay una especie de mensajero que comienza a hablarle a las iglesias, a 7 iglesias, y comienza a dejarles como un mensaje, ¿no? Algunos lo interpretan pues como un poco las recomendaciones que Jesucristo hace a sus iglesias de todos los tiempos, podría ser. En todo caso, este es el primer mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, ¿no? Ya lo deben conocer también por San Pablo. Éfeso era una ciudad muy importante, era la capital de la provincia de Asia del Imperio Romano, ¿no? Lo que es ahora la actual Turquía. Y dice así en este pasaje, y vayamos con esta pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa preservar la gracia recibida? ¿Qué puede estar diciendo el Señor? Porque el Papa hace referencia a este pasaje. Dice así, tomo acá la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Un montón de imagen, pero esto dice el Señor, para decirlo en sencillo. Conozco tus obras, tu fatiga
tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo una cosa contra ti, que has abandonado tu primer amor. Fin de la citación. Pues a ver, vamos a ver qué puede haber por acá, ¿no? Primero le recuerdo, está escrita ya, esta carta le decía a Éfeso, por si alguien un día quiere ir a pasear ahí a hacer las rutas paulinas, está ahí Éfeso. Dice que hay una playa chévere, hay un anfiteatro romano así grandísimo, casi como el Coliseo que está en Roma. Si se dan cuenta del pasaje sin entrar en detalles, pero quise señalarles dos cosas. Creo que de la lectura ya ustedes la pueden haber intuido. La primera es que todos los primeros versículos son una especie de reconocimiento del valor de esos cristianos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? O sea, el Señor le dice, sé que eres perseverante, sé que eres, llamemos nosotros, pues recio, fuerte, esforzado, ¿no? Que has dicho lo que está mal, ¿no? Has sufrido, has pasado pruebas por mi nombre. Y hay que reconocer eso, ¿ah? Señor, sobre todo porque alguien puede a veces me asustarse con ese pasaje, pero esto es sobre todo ¿cómo decirlo? Un reconocimiento, una validación, dicen mis colegas psicólogos. Ha validado el Señor Pero le dice, pero una cosita quisiera decirte, incluso contra ti, el griego tiene un matiz, o sea, puede decir, algo tengo que expresarte, ¿no? O sea, no lo entiendan como, no necesariamente es una amenaza. Has olvidado o dejado en cuenta o no puesto en primer lugar, creo que podría ser otra opción, el primer amor o tu primer amor. ¿Qué significa o qué sentido podría tener este primer amor? ¿No? Ahí le pongo las palabritas griegas, aunque no se las sepan, para que la digan, alguna vez la miré, ¿no? Ten agapen, sou, ten, proten, apecten. Cuento corto. Yo quisiera que nos centremos en este tu primer amor. Primer amor, incluso si lo podemos hacer hasta más reducido. ¿Por qué? Y acá ya, esta es mi interpretación, basándome en otros, pero creo que es una interpretación razonable y que nos podría ayudar. Primero puede entenderse de dos maneras. Bueno, sea en español, en griego también, con más fuerza aún. Primero, temporal, se entiende, es decir, tú llegas al banco, hay uno que tiene el ticket 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, el primero es el que viene antes del segundo, en orden, ¿ok? Pero hay otra posible interpretación del proten, del primero, que es el primero en el orden causal. Me explico. No solo el primero que viene en el orden, sino el amor que es la causa, es decir, el que hace que existan todos los otros amores. ¿Se entiende? El que posibilita que hayan amor. ¿Qué imagen nos puede ayudar? Es la fuente, es el origen, es el principio. Y ahí creo que nos puede hacer un poco más sentido, en mi opinión, el pasaje. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? No, tú eres, estoy parafraseándolo, pásenme que estamos en confianza. Tú eres bien generoso, bien apostólico. Tienes un montón de grupos. Diriges no sé cuántas confirmaciones. Pero una cosa quisiera preguntarte. En el origen, ¿qué amor está? ¿Tu buena voluntad y tu perseverancia? ¿O una persona divina? Y es una buena pregunta. Al menos yo preparando estos puntos me la hago y estoy en esas. No tengo muy clara la respuesta. Y creo que es bueno cuestionarse. Me explico, no por regaño, sino por contemplar cuál es el primer amor, en qué consiste el amor. Y no sé si se acuerdan, esa pregunta también se la hizo mi tocayo, Juan Apóstol. ¿No? Vamos a la primera de Juan, primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, ¿no? Si no recuerdan, las cartas de Juan, las que están al final de la Biblia, vayan al final, ahí pasen con el dedito así, tipo cuando ven videos, vayan así, al final. Juan, primera de Juan 1, 4, 18. Y miren, creo yo, si entendemos
Apocalipsis y Juan en conjunto, como hasta donde sabemos son el mismo autor, creo que van complementándose los sentidos. Porque ahí dice Juan, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos hablando el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué es el primer amor? Y creo que Juan en algo nos responde, o en mi opinión, en mucho. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. No sé si captamos la genialidad de cómo está redactado este versículo. O sea, estoy hablando lingüísticamente, literariamente. Porque uno normalmente no arranca diciendo, en esto consiste el amor. No. No dice, ¿cómo así? Como es un poco raro. Es que es raro porque cuando tú quieres subrayar algo. Y ahí les pongo en la diapositiva. Y hay un giro lingüístico que tiene un fondo espiritual. El proten, ¿se acuerdan? Proten agapes, el primer amor, no es un verbo en voz activa, es un verbo en voz pasiva. Si alguien hace memoria, ¿se acuerdan cuando estudiamos el lenguaje en el colegio, en primaria, creo, al final de secundaria, que uno lo hacían hacer los análisis gramaticales, ¿no? De las frases, tenía que hacer análisis morfosintáctico, algunos sobrevivió a esas clases, pero tiene su utilidad, porque acá nos pone un tema espiritual al final. Según Juan, el amor primero, el origen del amor cristiano, el colocarse adecuadamente en las coordenadas del amor, implica reconocer que primero, en el principio estaba el verbo, dice San Juan, en el principio estaba la acogida. Podríamos parafrasear. De pronto es una invitación, pues, y esto está en las coordenadas, perdón, completo la idea, de siempre en movimiento. Ojo, porque esto no es una invitación a la pasividad. Acogida no es pasividad, ¿no? Acogida es recepción activa de la acción de otro, pero con el centro en el otro. Entonces, miren, vamos completando sentido. ¿Se acuerdan? El Papa nos invitaba a preservar, ¿se acuerdan? La lozanía del carisma, de la gracia. Eso nos llevó a contemplar, recordar el primer amor, ¿no? Que no está tanto puesto únicamente o primariamente en nuestros esfuerzos, en nuestra perseverancia, en nuestros grandes heroísmos, sino en esto, en que el amor consiste en que Dios nos ha amado. Entonces, primer amor sinónimo de recepción, de acogida. Y eso creo que es un tema que podríamos contemplar en la mañana, ¿no? ¿Cómo yo me veo mi vida, ¿no? O otra manera incluso más pícara de preguntarlo, más aguda. ¿Mi vida qué refleja de cómo me pienso el amor? ¿No? Porque teóricamente de pronto todos podemos decir, claro, el amor, Dios, ¿no? Primero, creador, bueno. Todos los que estamos acá creo que tenemos una formación cristiana, sabemos qué dice el catecismo, ¿sí? Tenemos la respuesta correcta, gracias a Dios. Pero a veces examinar el corazón es un poco más desafiante, ¿no? Porque es no solamente que dice la teoría, sino mi vida a veces también, o mis actitudes, o algunas actitudes, porque no es que todos seamos blancos o negros, ¿no? Somos una grandísima escala de grises ahí. Pero en nuestro corazón también hay a veces un poco olvidar, dejar aparte el primer amor. Y esto pues, ¿no? Uniendo Apocalipsis 2, ¿se acuerdan? Esta que es primera de Juan 4:18, de pronto nos invita a examinar o a pedir la gracia de hacer esto que les ponía acá, esta frase que a mí me gusta mucho, que es el giro copernicano. No sé si han oído hablar alguna de esa frase. Bueno, la utilizan mucho los filósofos y no voy a enredar por ahí. Pero simplemente recuerdan, hay un gran momento en la historia de la física, digamos, de la astrofísica, que es cuando pues, Copérnico descubrió, oye, no gira todo en torno a la Tierra, sino que nosotros giramos en torno al Sol. Y no sé si recuerdan, como diría en Colombia, fue una crisis la berraca. Pues eso te implicó guerra, o sea, hubo de balances económicos, o sea, no era así facilito. Y a veces, pues, hay giros copernicanos en la vida espiritual también. Me explico, que no es cambiar un detalle, ¿no? No es decir, voy a ser más generoso. No, no estamos refiriendo a eso. Voy a rezar un poquito más. Tampoco. Ojo, si lo hacen, alabado sea Jesucristo.
¿no? O voy a ir una vez más a misa en la semana. Todas cosas muy buenas, pero no estamos hablando de ese nivel, sino de cómo está girando el corazón, ¿no? Y si el corazón, ¿cuál tiene como primer amor? ¿Lo que él realiza para alcanzar a Dios y la santidad? ¿O Dios que está realizando esa santidad porque Él es el único santo? ¿Y cómo yo me estoy intentando? Pues porque somos los que somos, ¿no? Con nuestras dificultades, abriéndonos a ese amor. Entonces, pues este giro creo que podría decirse de esta manera, modestamente lo expreso así, ¿no? El giro copernicano comienza, creo que puede enfocarse como poner al origen el don, la acogida, la recepción. A mí me faltó una P, disculpe. Lo primero, pues, en el ordo amoris, es una frase que le gustaba mucho a San Agustín, es decir, el orden del amor, porque Agustín decía, no, no solo hay que amar, sino hay que entender el orden del amor. Es interesante. Decía, el orden del amor para nosotros, para nuestra fe, según lo que Cristo nos ha revelado, es muy claro. No es, me explico, no es opinable en ese sentido, ¿no? O sea, eso es una verdad de fe, una verdad dogmática, le llaman en teología. Y ese ordo amoris es que al origen del amor está el Padre. Me explico, incluso miren cómo vamos especificando. No solo está Dios así indeterminado, sino, estoy acá haciendo un resumencito de teología trinitaria, pues así en dos palabritas, ¿ah? Pero para recordarla, o si alguien no sabía, para aprenderla, que es doctrina trinitaria, pues, pero la primera clase, ¿no? Primera minuto de primera clase, ojalá que sea así. Fuente, origen, ahí le ponía las palabras que utilizaba Tomás, ¿no? Fons, origo en latín, o arge en griego, fuente, origen de todo en la Trinidad y de todo en la fe, el Padre eterno. Por eso ese icono, no sé si lo conocen, de este autor ruso del siglo XIII, Andrei Rublev, eh, es que el Hijo y el Espíritu tienen la cabecita así, no sé si le ven, así, inclinada. Solo uno la tiene así, que es el Padre, el de la izquierda. Porque el Hijo y el Espíritu proceden del Padre. Y eso no significa que las tres personas tienen la misma dignidad, sabemos, ¿no? El Hijo y el Espíritu. Pero que sí había un orden. Y eso nos lleva, pues, a contemplar al Padre. Si queremos estar en movimiento, hay que ver el origen del movimiento. Y el origen del movimiento es solamente uno, el Padre. Y nosotros entramos en ese origen del movimiento en Jesucristo. No hay otra manera. Y el único que puede hacer que nosotros estemos en Jesucristo es el Espíritu Santo. Cuento corto, nunca puede separar uno a los tres, porque si no, ahí sí nos vamos para otro lado. Pero cada uno en su lugar, ¿no? Entonces, bueno, primer amor, ¿cierto? Origen en la recepción, y creo que puede ser una contemplación en su oración, ¿no? Preguntarle a Jesucristo, al Espíritu Santo, al Padre, ¿cómo es esto que tú eres el origen, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Yo sí tengo la percepción de que en mi vida tú eres el único origen. De pronto, cuando a veces estoy con miedo, con ansiedad, con turbación, con mis problemas, me olvido de los orígenes y intento yo solucionarlo todo. Supongo que a nadie le pasa, pero por si a alguien le pasa. Y ahí pues puede ser una ocasión de eso dialogar con el Señor. ¿Ok? Creo que hasta acá más o menos nos hemos entendido. Entonces se me ocurrió este axioma espiritual. Estoy lleno de decir palabras raras, pero simplemente para que no se me duerma. Axioma en matemáticas, no sé si se acuerdan, es un principio para hacer toda operación. Si tú no tienes el axioma, no vas a poder resolver ningún problema matemático, ¿no? Es decir, puedes hacer todo lo que sea, pero no llegas a la manera de resolver. Se me ocurrió un axioma espiritual, es decir, como principio de operación. Para estar siempre en movimiento, hay que siempre partir del primer amor. Y si uno entra en contacto de verdad con el primer amor, va a estar siempre en movimiento. Me explico, es una especie de, sí, pues de circuito, de círculo virtuoso, ¿no? Porque si él dice, yo estoy con el primer amor todo, pero no quiere moverse, o sea, no tiene sentido que está instalado, no quiere que nada cambie, que todo siga igual, que nadie lo saque de su zona de confort, de pronto no es el primer amor, sino algo que se le parece. Un ídolo, dirían en el Antiguo Testamento, un parecido a Dios. No, pero si estoy en harto movimiento y cosas y no hay un contacto con el primer amor, de pronto no es movimiento cristiano.
es otra cosa que se le parece. Entonces, movimiento cristiano, siempre movimiento, es primer amor lleva siempre al movimiento. Y de pronto una última idea, nos quedan unos 10 minutitos máximo. Bueno, primero recapitulo para que no nos perdamos, ¿no? Y para que no se enreden ya en los detalles, que es, ¿se acuerdan? Hemos contemplado preservar la lozanía del carisma, de la gracia. Eso nos ha llevado a como preguntarnos por qué es preservar, qué es custodiar. Eso nos ha puesto en coordenadas de recibir y viendo bíblicamente qué podría significar, ¿no? El primer amor a la luz del Apocalipsis y de la primera de Juan, hemos descubierto que ante todo es abrirnos a que Dios sea el primero que realiza las cosas, ¿no? Y entrar en este nuevo funcionamiento espiritual en el cual Dios sea el primero realmente y no únicamente nuestras buenas intenciones, ¿no? Es decir, la primacía de la acción del otro. Pero a esto podríamos también preguntarnos una segunda cosa, que la pasa un poco más rápida, ¿no? Alguien dice, ya, pero ¿cómo se da este preservar la lozanía del carisma, de la gracia? ¿Cómo se da en el contexto de nosotros, que somos, ¿se acuerdan? Una familia espiritual, que estamos en el contexto de una asamblea, ¿no? O sea, y también que somos parte de un camino espiritual, ¿no? Y creo que hay dos pasajes que nos podrían iluminar. Dos, y seguramente hay miles más, ¿eh? Pero simplemente se me ocurrían dos a mí, un poco haciéndome las mismas preguntas que yo les planteo ahorita. Primero, hay una característica de las gracias. Gracia, recuerden que en griego es charisma. Estamos hablando de la misma palabra, ¿no? Solo que a propósito lo estoy utilizando en su primera acepción. Carisma, antes de ser lo propio de una comunidad de fe, de los jesuitas, de los franciscanos, todo, primero es lo que Dios da y realiza, incluso antes de decir cuál es la lista de las características. Es bueno recordar eso, ¿no? Entonces, Juan utiliza así la palabra y Pablo también charisma, ¿no? Carisma. Y cuando Juan habla de un poco esto de la gracia, cómo funciona en Jesucristo, es decir, lo que Cristo nos ha revelado, en su prólogo, Juan capítulo 1, versículo 16, dice una frase genial, esas que comparto, a mí me encanta. La escucho y las reescucho y uno siempre puede sacarle algo. Porque después, ¿se acuerdan? De hablar de todo el misterio de Cristo, de su encarnación, ¿no? Que es, acuérdense, lo mismo que dice en la carta. ¿En qué se manifestó el amor? En que Dios el Padre nos ha enviado a Jesús. Envío. En griego no se saben cómo se llama. Apostolein. No sé si le suena algo. Aposto algo. Por ahí va, ¿no? El amor se manifiesta en el movimiento apostolein. Bueno. Y dice Juan, esto del misterio de Cristo hace que, cuando eso pasa, de su plenitud, de la plenitud de Jesucristo, hemos recibido gracia tras gracia. Repito la frase porque puede parecer medio a la carrera o inofensiva, pero es potente. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es otra traducción, la de la Biblia de Jerusalén utiliza eso. Y les invito acá a contemplar dos cositas que me parecen muy coherentes con lo anterior también. ¿Cierto? ¿Cuál es el verbo clave acá? Hemos recibido. ¿No sé si les suena algo? A todo lo anterior, a preservar, a custodiar, en esto consiste el amor. O sea, estamos diciendo, Juan nos ha puesto todas las direccionales, o sea, ya pues si uno no la pesca, ya pues ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me parece tan claro, no dice de su plenitud, ahora tú vas, un ratito, no, dice Juan, dice de su plenitud, hemos recibido. En primer lugar que está la recepción, la acogida. Y Juan lo utiliza miren la forma verbal, ya lo hemos recibido. ¿Me explico? Porque Juan podría decir, de su plenitud, vamos a recibir, ¿cierto? Verbo en futuro, ¿qué significa? Que todavía no ha pasado. Ya, no es el caso acá. Juan está hablando de algo que ya ha pasado. Juan está acá intentando describir, dicen los expertos, lo que ha sucedido en el bautismo. Es algo que ya hemos recibido en nuestra condición laical de hijos. Y miren este giro bellísimo, ¿eh? Que en griego tiene un juego de palabritas también. Gracia sobre gracia. Y miren lo hermoso para pásenme la palabra, teología de los carismas.
Porque una gracia en la iglesia siempre está pensada para que sobre ella lleguen nuevas gracias. ¿Me explico? Es decir, la gracia en la iglesia nunca es algo estático. Si es estático, sinónimo no es gracia, es otra cosa. Y muy interesante, porque en la iglesia todos vivimos ese desafío, ¿no? Somos hijos de una historia, de una tradición, de un movimiento eclesial, ¿no? Nosotros tenemos 50 años de historia, es poquito, pero es. Y hemos recibido una gracia, y hay que conocerla y hay que custodiarla. Pero ojo, la gracia está abierta a la novedad. ¿Me explico? Porque una gracia está hecha para que sobre esa gracia lleven nuevas gracias. Esto al final es, dicho de otra manera, también le gustaba mucho al Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, lo llamaba en la renovación en continuidad, no sé si han escuchado esa palabra. Es decir, partir de lo que ya se ha recibido, pero sin miedo a estar lanzados a lo nuevo. Digo eso porque creo que en el contexto de la Sexta Asamblea del Movimiento es un criterio teológico esencial. Porque si se dan cuenta, en la formulación de Juan, gracia sobre gracia, es lo opuesta a dos posibles peligros espirituales. Una es la del quedarse aferrado a la primera gracia. ¿Se entiende? Es que en los 90 era así. Pues, está bien, pues. ¿Qué vamos a hacer? Pero estamos 2020. No, pero, no, o sea, el amante de cómo era. Y si cambia, entonces todo está mal. A veces pasa. Pero está el otro peligro también, ojo, que es muy real. El que dice, primera gracia no existe, hagamos todo de nuevo. ¿No se acuerdan? No, lo anterior ni me interesa, o bueno, hubo muchos errores, yo boto a la basura y arranco de nuevo. Como dirían en el computador, Control Alt Delete y empiezo de nuevo. Eso no, tampoco es muy cristiano. ¿Cuál es la respuesta de la Escritura? Que de su plenitud hemos recibido, y estamos recibiendo, me atrevería a parafrasear Juan, gracia sobre gracia. Entonces digo eso porque creo que también espiritualmente en esta mañana podríamos decir, ¿qué gracias hemos recibido como movimiento? ¿Qué gracia he recibido yo como nombre y apellido? Y cómo de pronto las gracias que voy recibiendo son un aporte para la gracia que todos estamos poniendo en conjunto, porque eso es una espiritualidad. No es lo que alguien inventó y dijo, sino lo que una comunidad de fe va viviendo y después expresando, ¿no? Y escribiendo, categorizando, como quieran llamar. Entonces, yo creo que tiene mucha actualidad, en mi opinión, un versiculito nomás, pero de entender que, pues, rezar nos invita a esto, a entrar en el dinamismo del don, del regalo, de la recepción, de la gracia, de reconocer las gracias y estar abierto a las nuevas, que es un poco todo la invitación del Papa Francisco. Si leen ustedes el parrafito, el Papa invita a los movimientos a salir afuera, ¿no? Pues no se acomoden, no se institucionalicen excesivamente. Creo que lo que está intuyendo el Papa, más allá incluso de lo que dicen esas pocas palabras, es entrar en un dinamismo espiritual de no solamente salir a hacer cosas, que también hay que hacerlo, porque el Papa lo dice, ¿no? Los quiero ver en las calles, o sea, como es el Papa, muy interesante, ¿no? Siempre exhortando. Pero también espiritualmente estar en movimiento interior, ¿no? Estar en movimiento de la gracia. Y termino con este último pasaje. No, creo que no vale la pena ponerlo como para la oración, pero sí como que puede iluminar lo que hasta ahora hemos dicho, ¿no? Ahí en la hoja que después le voy a mandar todas estas citas escritas para que para que sepa dónde buscarlas, ¿no? Pero el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice una frase que complementa también, como suele ser con la Biblia, ¿no? Un pasaje ilumina el otro, ¿no? Complementa lo que también creo que Juan estaba intuyendo, ¿no? Él está hablando a los cristianos de Corintio, también de un poco de cómo funciona la palabra, ¿no? O sea, cómo Dios comunica sus gracias y dice, ¿no? Nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, hemos recibido el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones que Dios, ¿cómo está? Que de Dios recibimos. Y miren qué bonito, también una vez más una obra maestra literaria en los pasajes bíblicos, ¿no? Porque no sé si captan qué verbo se repite. Ahora así como zapping. Recibir en dos variaciones. Recibido, hemos recibido,
Qué curioso, el mismo verbo el otro. Curioso. Y ahora recibimos, o sea, esto se mueve en la recepción. Pero acá Pablo junto con la recepción acentúa una cosa más que es muy misteriosa. Para uno reconocer las gracias, necesita que el Espíritu Santo esté en uno. Y miren qué cosa muy curiosa y muy bonita y muy desafiante. Porque podría uno hablar mucho de carismas, ¿no? ¿Qué es un carisma? Carisma, ¿cuál es nuestro carisma? Uno hace la lista, todo, pero yo digo, ¿eso está movido por el Espíritu Santo? Porque lo que quiero decir es que razonar sobre el carisma y las gracias no es un ejercicio meramente mental. ¿Se entiende? O sea, que yo saco conclusiones, sumo, resta y llego a una, no sé, pues una lista de 5 cosas y ya, resolví el problema. No. Según Pablo, para hacer eso, uno, para empezar, no depende de uno. ¿Qué vamos a hacer, pues? Sino que depende de haber recibido, en este caso, una persona divina, que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo le dice al cristiano en el corazón, mira, acá hay obra de Dios. Y uno dice, wow, esto que pensaba no es solo una cosa buena, o no solo una cosa mía, es un regalo de Dios. Y se entiende la diferencia entre percibir algo como algo bueno o percibir algo como obra de Dios. Es muy distinto. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que yo soy, imaginémonos, inteligente. Yo pusiera, soy inteligente. Ah, mira, soy inteligente, tengo un talento muy grande, tengo una característica. Y otra cosa es, oye, Dios me ha dado una gracia de la inteligencia. ¿Cómo la pongo al servicio de los otros? Me explico, me enfoca distinto, porque la economía de la gracia lleva a la edificación de los demás. Entonces, creo que con eso terminamos, ¿no? Con eso podemos ir concluyendo. Les recuerdo entonces que el punto es el original, ¿no? Para, si alguien al final dice, uy, Juan Carlos, ya hablaste de tantas cosas, ¿por dónde empiezo? No, olvídense del resto de cosas, olvídense del griego, olvídense de las palabras raras que dije, y quedémonos con esto, con preservar la lozanía de la gracia. Preservar, custodiar, partir del recibir, del entrar en el misterio del recibir, y de entrar en el misterio de cómo recibiendo también vamos poniéndonos en movimiento y aprendiendo a donar, ¿no? Aprendiendo a donar, a hacer de nuestra vida misma una donación. Bueno, para la mañana están entonces estos pasajes propuestos, les invitaría a que escojan alguno, o hay muchos que están muy relacionados, ¿no? Como se han dado cuenta, entre Apocalipsis 2 y Primera de Juan 4, creo que casi podrían entenderse como un solo conjunto, ¿no? Y los invito a recordar, leer el pasaje, leerlo varias veces, estar en silencio ante el pasaje, darse un buen rato ahí, y al final de la oración hacer el examen de oración, que es muy bueno, decir, Señor, estuve esta media hora contigo, una hora, lo que alcance uno a estar. Y decir, Señor, que en esta hora, ¿qué creo que pasó? ¿No? ¿Qué creo que me dijiste? ¿Por dónde percibo que Dios me obra? A veces uno no lo ve muy claro, pero bueno, igual ahí apunta una idea y después la comparte con algún amigo, si tiene algún acompañante espiritual o alguna otra persona mayor que puede uno confrontarse, creo que siempre puede ser provechoso. Bueno, eso es, buena oración de la mañana y nos vemos ya por la tardecita a las 4. Ahí Ire exo